comenzando, por supuesto, por nuestro presidente, Alberto Granados, a quien invito ahora al escenario. Carolina, bienvenidos. Un placer. Muchísimas gracias. Oye, gracias por haber venido, gracias por estar tan atentos y gracias también por tener tanto interés en aprender, porque el objetivo de hoy es fundamentalmente aprender. Es decir, hemos hecho un evento, como veis, con un montón de contenido, con un montón de sesiones, para que al final del día os llevéis 2, 3 buenas ideas o, quién sabe, a lo mejor muchas más y, sobre todo, relación con todo el ecosistema de partner que tenemos ahí fuera y con el ecosistema también de clientes. Vamos a hablar de la economía de la inteligencia artificial en España. Para eso estamos aquí. Y vamos a hablar fundamentalmente de cómo vamos a ayudar a este país a ser muchísimo mejor. Y ese es el objetivo que perseguimos. Y yo creo que no puedo empezar a hablar de la inteligencia artificial sin hablar de la imprenta. Me vais a tirar algo, vais a decir, joder, otra vez el pesado este con la imprenta. Pero sí es verdad, y no me cansaré de decirlo, que este es un momento único en la historia, muy similar a aquel momento en el cual el orfebre alemán inventó esa famosa imprenta, donde realmente, sin darse cuenta, lo que hizo fue crear un ecosistema. Es decir, empezó a crear un ecosistema de fundiciones tipográficas, de papel, de tinta, de periódicos, de lectores, de escritores y, sin darse cuenta, creo, quizá el sistema de información que ha prevalecido por más tiempo. Nos encontramos en un entorno muy similar, es decir, muy parecido, y pensar en la inteligencia artificial como todo un ecosistema muy parecido de procesadores, de infraestructura, de datos, de modelos, de herramientas. Y la clave es entender qué papel queréis jugar, dónde queréis jugar. Y es importante entender si quieres jugar más en la cadena de valor abajo, es decir, en el entorno de procesadores, si quieres jugar más en el entorno de modelos, o sin embargo, si te planteas que como compañía prefieres estar más en el negocio de adoptar la inteligencia artificial, desarrollar fine-tuning de los modelos, desarrollar aplicaciones industriales y trabajar con la multitud de aplicaciones que tenemos. Depende también, pero es importante entender dónde está el valor en esta nueva economía de la inteligencia artificial. Nosotros hemos propuesto un paradigma, que es lo que llamamos el Copilot Stack. Y no lo veáis como un producto, porque no lo es. La idea es que sea un paradigma, de hecho, open source. De hecho, en el corazón del Copilot Stack está lo que se llama la orquestación y herramientas de inteligencia artificial, también conocido como Semantic Kernel, que está en GitHub y es completamente open source. Pero la idea es que tengáis una claridad desde el punto de vista de qué necesitas para ejecutar la inteligencia artificial. Y o bien desarrollar tus propios copilotos, porque pensamos que la inteligencia artificial es un copiloto, o bien utilizar los copilotos que nosotros o terceros te vayan a proponer. Os propongo también que esto sea nuestro callejero. Es decir, durante el día de hoy vamos a seguir en este main track ese callejero de abajo arriba. Vamos a recorrer uno por uno cada uno de los niveles de Copilot Stack. Y, cómo no, tenemos que empezar por la infraestructura. Es decir, tenemos que empezar por lo más importante ahora mismo, que es hacer que esto funcione y que seamos la nube de cercanía. Y vednos así, vednos como la nube que tiene más de 60 regiones cloud, más del doble que el siguiente estimable jugador, más de 300 data centers a nivel mundial, tenemos más de 281.000 kilómetros de fibra, daría para dar 7 vueltas a la Tierra si lo coges del Ecuador, o más de 190 puntos de presencia, 2 en concreto en la región de Madrid que estamos anunciando hoy para tener redundancia. De hecho, estamos hoy por hoy innovando y fabricando los mayores ordenadores en nube del mundo. Este fue el que anunciamos en noviembre. Para haceros una idea, esto sirvió para entrenar Llama 3 con 70 billones de parámetros que con una GPU se hubiesen tardado 730 años. Se tardaron 27 días. Pero esto fue en noviembre, lo hemos multiplicado por 30. Es decir, ahora mismo en mayo, esta es la capacidad que tenemos. Y esto sigue creciendo aún más. Es decir, las necesidades que tenemos con inteligencia artificial justifican la inversión que estamos haciendo en nuevos superordenadores, no solo para entrenamiento de modelos, sino también para inferencia o ejecución de modelos. Y el primer aspecto es tener diversidad de silicio, es decir, ser capaz de tener todas las posibilidades dentro del abanico de innovación. Desde los procesadores que nosotros mismos creamos, los acuerdos con NVIDIA H100, H200, los acuerdos con Intel, que ahora hablaremos, los acuerdos con AMD, con el M300X, en fin, todas las posibilidades que hay ahora mismo en el mercado. Dejadme que os comparta un par de anuncios importantes que ya hicimos. El primero es uno de los primeros procesadores que hemos hecho, diseñado para la nube de Microsoft y diseñado para Data Center, que es Azure Cobalt. Azure hoy por hoy es una arquitectura ARM de 64 bits que es capaz de ejecutar prácticamente todo el Teams que tenéis ahora mismo a nivel mundial. Clientes como Siemens o clientes como Teradata ya lo están utilizando.
Son los procesadores, digamos, que tienen mayor nivel de eficiencia y mayor nivel desde el punto de vista de sostenibilidad. El segundo es Maya. Maya es uno de los procesadores, uno de los aceleradores para inteligencia artificial. No es una GPU, pero está destinado en tecnología de 5 nanómetros a tener la mayor densidad, 105.000 millones de transistores. Para que os hagáis una idea, la importancia de Maya no es esta, sino todo el rack completo. El rack completo de Maya está refrigerado en el circuito impreso con circularidad, con lo cual el consumo de agua es cero. Es decir, es fundamental este tipo de diseños porque las necesidades de uso en inferencia o entrenamiento de inteligencia artificial son enormes. Por lo tanto, tenemos que trabajar en este tipo de innovación. Y hoy por hoy ya tenemos, si utilizáis Copilot, estáis muy probablemente utilizando Maya dentro de los diseños. Me gustaría dar la bienvenida a un stage a uno de nuestros mejores partners, Norberto Mateo, viejo conocido, viejo no, joven, pero vamos, conocido hace tiempo. Un aplauso, Norberto. ¿Qué tal, Alberto? Un placer tenerte aquí. Primero, gracias. Hemos hablado brevemente de sostenibilidad, muy brevemente, luego hablaremos más. Pero me gustaría que nos compartieses un poco más qué está haciendo Intel en este sentido. Bueno, primero de todo, gracias y enhorabuena por este evento. Y me alegra que empecemos hablando de sostenibilidad porque es el tema sobre el que todo se sustenta, ¿no? La visión de Intel es la de ofrecer una computación cada vez más sostenible. Y eso en una empresa como nosotros básicamente se dirime en tres partes. Por un lado, la fabricación de semiconductores, el diseño de nuestros productos y luego todas las soluciones que soportamos sobre ella. De hecho, esta aproximación tan completa lo que nos ha valido es el reconocimiento de la prestigiosa revista Barron's como una de las 100 empresas más sostenibles en el mundo en 2024 y llevamos ya muchos años dentro de esta lista, siempre ocupando puestos muy buenos. Gracias. Como te decía, hay tres partes dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad. La primera se trata de incorporar en cada proceso de fabricación de semiconductores innovación tras innovación para hacernos más sostenible. Y esto lo que nos permite es introducir cambios disruptivos, por ejemplo, desde el punto de vista de la utilización de la energía eléctrica, que, por cierto, en nuestro caso es 100% sostenible, pero también desde el punto de vista del agua. Nuestra industria es muy intensiva en el uso de agua, la gestión de los residuos y toda la huella de carbono de nuestras fábricas. Además, lo bueno de nuestra industria es que estamos en el corazón al principio de todo y todas las mejoras que introducimos tienen un efecto magnificador a lo largo de la cadena de suministro, un efecto dominó positivo. En segundo lugar, te hablaba de nuestros esfuerzos por diseñar productos cada vez más sostenibles. Y pensemos que aquí lo que hacemos es tener no solamente una aproximación de componente o de procesador, sino que vamos al sistema completo, a la arquitectura del sistema completo, al rack de los servidores, al networking y, por supuesto, a los dispositivos web, del Edge. Pensemos que aquí lo que hacemos es, en todo momento, mejorar el valor del producto que tenemos desde el punto de vista, como te decía, consumo. Pensemos en Xeon 6. Xeon 6, que lo hemos anunciado hace solamente 2 semanas, lo que hemos hecho ha sido introducir 2 gamas de producto. Uno que busca maximizar el rendimiento, como siempre y como esperamos todos. Otro que busca maximizar la eficiencia. Y en este caso vamos a productos que consumen menos o que si somos capaces de que consuman los mismos, añadimos hasta 288 núcleos. Fantástico. Pensemos que somos capaces para determinadas cargas de trabajo de hacer consolidaciones de servidores con familia de hace solamente 4 años de 6 a 1. Imaginaos en esos racks que podemos reducir los servidores de 6 a 1. Es decir, el espacio adicional que somos capaces de ahorrar o bien lo adicional que somos capaces de meter para todas las cargas de trabajo que estamos hablando actualmente. Ya para finalizar en este tema, solamente decir uno de los aspectos más importantes de nuestra relación es el trabajo que hacemos en facilitar el ecosistema de tal forma que generamos soluciones y generamos también estándares para que todas las empresas sean capaces de sacar provecho de esto. Bueno, Norberto, estamos colaborando en inteligencia artificial intensamente. Si puedes mencionar rápidamente darnos un par de pinceladas de dónde colaboramos. Claro que sí. Yo creo que hablábamos ahora mismo de que todas las empresas en estos momentos están valorando qué pueden hacer inteligencia artificial, viendo cómo pueden adoptar diferentes ámbitos, escenarios de uso de la inteligencia artificial. Y esto va a cambiar completamente su panorama y sus necesidades de computación. Lo que estamos haciendo conjuntamente es generar soluciones que traen a nuestros clientes la flexibilidad,
la variación, la seguridad y el mínimo tiempo de implementación para darle esa capacidad de computación que necesitan para sacar el beneficio de estos entornos. Fenomenal. Y hablabas antes de soluciones, muchas de estas soluciones están hechas con Intel, con nuestras CPUs. Exacto, en vuestro Foundry. Efectivamente, y de hecho en vuestro roadmap vamos a fabricar parte de vuestros procesadores sobre 18A, que es nuestro próximo proceso. Entonces, yo creo que demuestra la sintonía de ambas empresas. Pero pensemos también que en adelante, hacia donde nos estamos dirigiendo desde el punto de vista de Intel, es a atraer nuevas funcionalidades, a introducir, por ejemplo, nuevas extensiones a nuestra familia de procesadores Xeon, de tal forma que ya somos capaces de multiplicar a la hora de inferencia o a la hora de entrenamiento por muchas veces la capacidad de nuestros procesadores. Pensemos que hablabas de Llama 3, 70 billones de parámetros, somos capaces de soportarle con magníficos tiempos, con mínimas latencias, estos modelos en nuestros procesadores. Fenomenal, Norberto. Pues. Entonces, prácticamente ya la última cosa que te digo sería desde el punto de vista de hacer esto seguro. Tenemos que garantizar la seguridad de forma integral de esto. Para ello somos capaces de proteger los datos, proteger los modelos Sí. A través de la encriptación completa de todos los activos durante todo el proceso. Con Confidential Y Computing. eso es lo que hacemos. Fenomenal, Norberto. Un placer. Muchísimas gracias por Alberto. tenerte aquí. Vamos a seguir, si os parece, yendo directamente al anuncio de la región cloud en España y primero explicaros lo que es. O sea, lo que estamos anunciando hoy son múltiples zonas de disponibilidad en la región Spain Central. Cada zona de disponibilidad tiene múltiples data centers y estamos anunciando concretamente 3 zonas de disponibilidad, cada una de ellas, de nuevo, con múltiples data centers y con una latencia entre esas zonas menor de 2 milisegundos ida y vuelta, con lo cual lo que garantizamos es que nuestros clientes tienen copia por triplicado de acceso a la información. Y lo más importante es que España se convierte en una de las 5 regiones prioritarias de Europa, con lo cual va a tener disponibilidad, o tiene hoy por hoy disponibilidad de todos esos servicios. Quiero daros también el mensaje de que esta es la nube más segura, esta es la nube que os ofrece más confianza. Ya anunciamos lo que llamamos la soberanía a nivel europeo, el hecho de que los datos de Teams, de cualquier información que utilicéis en nuestra nube, no sale de Europa, pero también el hecho de que tenemos más de 170 servicios homologados por el Esquema Nacional de Seguridad en clasificación alta, incluido Copilot, incluida la inteligencia artificial generativa, y somos los primeros en tener homologado por el Esquema Nacional de Seguridad todos los servicios de inteligencia artificial. Quiero enseñaros un vídeo que hemos grabado con Manuel, nuestro director de operaciones, que está por aquí, de nuestro data center, para que nos lo explique. Buenos días, Alberto y demás miembros, participantes e invitados a Microsoft Envision. Como podéis ver, hoy me encuentro en uno de los múltiples centros de datos que conforman la nueva región cloud de Microsoft en la Comunidad de Madrid. En particular, este centro que tengo a mis espaldas forma parte de una de las 3 zonas de alta disponibilidad que conforman la región cloud de Madrid. ¿Cómo garantizamos dicha alta disponibilidad? Pues lo que hacemos es replicar la información por triplicado, siempre garantizando unos tiempos de respuesta, una latencia mínima, siempre por debajo de 2 milisegundos, lo que hace que sea prácticamente instantáneo. Spain Central es una de las 5 zonas seleccionadas como prioritarias por Microsoft en Europa. Y nos preguntamos, ¿qué quiere decir eso? Pues ventajas para nuestros clientes, ya que vamos a tener un montón de servicios, un paquete muy completo de servicios de Azure, Dynamics 365, Microsoft 365, Power Platforms y, como no, la inteligencia artificial generativa. Por supuesto, la nueva región cloud de Microsoft en Madrid ha conseguido, entre otras muchas certificaciones, pasar satisfactoriamente la exigente auditoría del CCN CERT y, como no, obtener la máxima certificación dentro del Esquema Nacional de Seguridad, siendo la primera vez que dentro de dicha certificación se incluyen servicios de inteligencia artificial generativa. Este centro y todos los centros de datos que se están construyendo en España forman parte de la última generación de centros de datos de Microsoft, lo que nos permite garantizar la máxima disponibilidad, máxima eficiencia durante la operación de los mismos. Y nada más, os doy la bienvenida a la nueva región cloud de Microsoft, Spain Central. Muchas gracias. Manuel estaba pasando un calor porque ese día, la verdad que hacía un sol ahí, menos mal que encontramos una gorra, pero bueno, es un pequeño detalle para darle las gracias aún más.
Tenemos 10 partners estratégicos que nos han ayudado desde el momento del lanzamiento de la región, cada uno de ellos con diferentes capacidades. Y no penséis que este centro de datos, esta nueva región, digamos, está vacía, ya tiene más de 30 clientes en producción. De hecho, hemos trabajado con el Premier Access de esos clientes y desde aquí les doy las gracias por la confianza. Y como veis ahí tenéis muchos logos de clientes de entornos regulados, clientes de administración pública, clientes de entornos financieros. Es decir, de nuevo, es un voto de confianza el hecho de que estén directamente trabajando en el Premier Access Program y sean casos públicos, además de acceso a esta nueva región de Spain Central. Hablando de clientes, y uno muy importante para nosotros es la Comunidad de Madrid. Entonces, me complace invitar al consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel, por favor, eres muy bienvenido. Un aplauso. Muchísimas gracias, por favor. Aquí te ofrecemos un asiento. Bueno, primero, estamos hablando de un impacto muy grande para la Comunidad de Madrid desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista también de generación de empleo, ¿no? Estamos hablando de alrededor de una contribución de 2.300 millones de euros al PIB de la Comunidad de Madrid y también, según IDC, estamos hablando de la creación de 16.000 empleos en todo el ecosistema en la región desde el 2024 a 2030, los próximos 6 años, ¿no? Pero quería tener un poco tu punto de vista. ¿Qué significa esto para la Comunidad de Madrid también, ¿no? Bueno, primero, bienvenidos a todos aquí y agradecer que este evento, porque es un evento que se hace en Madrid, y sobre todo la apuesta por parte de Microsoft en la región. Pues, ¿qué es ahora mismo pues, el sector del centro de datos en la Comunidad de Madrid? Pues es un pilar del sector, es un pilar que la presidenta de la comunidad está intentando potenciar. Tenemos, como bien sabe todo el sector, pues una ubicación de conectividad excelente, porque ya se hizo mucho trabajo anteriormente pues por las empresas operadoras de telecomunicaciones y sobre todo porque la apuesta por este tipo de sector lo que trae, tú lo apuntabas, un montón de inversión, generación de valor, generación de empresas, un ecosistema muy importante, talento, y es un poco desde la Comunidad de Madrid estamos intentando potenciar. Es muy importante conocer también el sector de los CPDs, de los centros de procesos de datos, porque aunque tengamos un nodo central en España, hay nodos secundarios que, como tú bien decías, claro, pues que se conectan contra el nodo principal y esto es un ecosistema completo de país. Al final, el que entiende un poco todo el modelo de centros de datos sabe que esto es un modelo de colaboración entre comunidades. Que la apuesta de Microsoft, ahí apuntábamos que nosotros hemos tenido una situación preferente porque hemos utilizado y consumido parte de los servicios que estaban en modelo un poco no lanzados totalmente, sino modelo beta, y estamos trabajando con vosotros muy bien, con muchísimas iniciativas, muchos proyectos y sobre todo que es una apuesta también que tienen que hacer las administraciones públicas porque la colaboración público-privada es fundamental. Absolutamente. Al final, todo lo que estamos hablando del sector público es muy similar al sector privado. El sector privado tiene clientes, nuestros clientes son ciudadanos. Totalmente. Entonces, nos tenemos que poner a nivel. Estamos haciendo muchísimo trabajo desde las administraciones públicas para llegar al nivel de excelencia que ya tiene la empresa privada en muchos aspectos y, sobre todo, volcados en que todos los servicios que tenemos en nuestra nueva región cloud podamos pues incrementar la accesibilidad de los ciudadanos, simplificar todo lo que estamos haciendo y dotarles de más servicios tanto a los ciudadanos como a las empresas que están en la región. Es fantástico. Y quería también reseñar, primero darte las gracias, porque el apoyo que nos estáis dando y el apoyo que nos han dado también los alcaldes de la localización ha sido ejemplar para hacer lo posible, pero también tener un poco tu perspectiva de lo que estáis haciendo en inteligencia artificial. Hemos firmado un protocolo de colaboración, estáis siendo muy avanzados en ese sentido. Quería que nos compartieses un poco lo que estáis haciendo ahí, ¿no? Sí, el sector, uno de los sectores prioritarios, como decía que la presidenta ha apostado por él, es el centro de datos, y el segundo, un pilar de transformación, es la inteligencia artificial, que como no puede ser de otra forma. ¿Qué estamos haciendo en inteligencia artificial? Primero lo que hacemos es, desde la consejería que yo llevo, se hace ya cuando empezó la legislatura, se censaron y se trajeron todos los activos digitales de todas las consejerías. Al ser la única consejería de digitalización, la única en toda España, y después sí que se puso a rango, la presidenta ha conseguido ponerlo a rango del resto de las consejerías para que la tecnología ayudara ahora mismo a la transformación del sector público.
¿Qué estamos haciendo en inteligencia artificial? Primero, lo que vimos nosotros es que teníamos que crear algo que gobernara toda la inteligencia artificial de la comunidad. No desde el punto de vista solo tecnológico, sino también funcional. Entonces, se creó la Oficina de Impulso a la Inteligencia Artificial como modelo transformador, dentro de ella colaborando con la Oficina del Dato, que es fundamental, y después también hemos lanzado, el cual también está Microsoft, un clúster de inteligencia artificial para intentar incentivar todo lo que estamos haciendo y poner retos dentro del sector. ¿Qué queremos hacer con todo ello? La Oficina de Impulso principalmente es gobernar todo lo que está haciendo la Administración, también informar a todas las administraciones locales que tenemos, a los municipios que tenemos en la Comunidad de Madrid, sobre qué se puede hacer y sobre todo reutilizar proyectos. Exacto. Uno de los problemas que hemos tenido muchas veces es que hay muchos silos de información y muchos silos de conocimiento y lo que queremos es reaprovechar, porque igual que se puede hacer para un ámbito como justicia, para todo el tema de expedientes, se puede hacer, por ejemplo, en asuntos sociales o en la parte de sanidad. Utilización y reutilización de modelos. ¿Por qué? Porque con eso nos permite ir mucho más rápido. Después, todo el tema de asistentes conversacionales. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos que abrirnos, como tal, damos servicio a los ciudadanos y a las empresas. Y por eso pues tenemos que ver modelos mucho más sencillos, utilizando inteligencia artificial, para poder actuar o interactuar, que interactúen nosotros y los ciudadanos con nosotros. Es un modelo bidireccional. Tanto ámbito región, comunidad, como ámbito ayuntamientos, donde nosotros también damos coberturas a los ayuntamientos. Y después, lógicamente, todas las nuevas iniciativas que estamos haciendo para el empleado público, pues utilizando toda la inteligencia artificial generativa. Y después, hablaba del clúster. El modelo de colaboración público-privada es fundamental. ¿Por qué? Porque en la Comunidad de Madrid pues hay un ecosistema muy grande de startups, pero queremos que crezca mucho más y la comunidad va a ayudar en las fases iniciales para que eso coja ritmo. Ese clúster de inteligencia artificial, el objetivo es poner retos encima de la mesa, enfrentar emprendimiento y empresas conjuntamente con la parte de capital, así como retos que podamos hacer, poner las empresas públicas y tanto la parte privada como la parte pública. Nuestro objetivo es, en ese clúster, que estén todas las consejerías que tienen algo dentro de este modelo, como pues, educación con universidades, emprendimiento, o la parte de economía con la parte de empresas. Entonces, la comunidad sí que está intentando dar un modelo de gobernanza único para que todo el sector también, con el cual nosotros interactuamos, y cuando interactúe con nosotros, pues sepa un poco en qué estamos haciendo y no tener 18 medidas abiertas, porque si no es imposible el poder gestionarlo. Yo creo que es un modelo muy avanzado y, de hecho, te doy la enhorabuena porque la agilidad que estáis teniendo en encontrar los casos de uso, desde el SERMAR, justicia, empleo, los diferentes casos en los que estáis lanzando la inteligencia artificial, pues os hace que seáis una de las regiones líderes, no solo a nivel español, sino también a nivel europeo. Miguel, te quería dar las gracias en nombre de todo el equipo de Microsoft por todo el apoyo que nos habéis dado para hacer posible esta región. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar de sostenibilidad. Yo creo que es muy importante ser muy claros en esto. Es decir, los objetivos de sostenibilidad que tenemos es, primero, tener 100% del suministro de energía renovable en el 2025, ser negativos en carbono en el 2030 y positivos en agua. Y digo positivos en agua, porque el objetivo es, a través de sistemas de circularidad, de recuperación de agua de lluvia, devolver al ecosistema, no solo ser negativos, sino también positivos y devolver gran parte del agua que utilizamos. Y esto es un dato muy importante. Siento ser un poco técnico a veces en estas presentaciones, pero hay algo que se llama el Power Usage Effectiveness, o el PUE, que básicamente lo que mide es cuánta energía tienes disponible dividido por la energía que consumen tus cargas de IT. Ahora mismo la media de la industria está entre 2.30, 2.40 más o menos. Estamos en 1.12 ahora mismo. Es decir, tenemos los mejores ratios de PUE en la industria, lo cual quiere decir, por diseño, lo cual quiere decir que si tú te traes cualquier carga de uno de tus data centers, estás en un valor intermedio, entre el 2 y 1.40 a lo mejor puedes llegar a estar, estás ganando eficiencia en la utilización energética. De hecho, muchos de estos clientes tendrán el beneficio de que podrán reportar ahorro en emisiones por el hecho de haber movido sus cargas a nuestra nube. Y esto es una innovación constante. El hecho de abrir más de 300 centros de datos a nivel mundial te hace ser muy eficiente en cuanto al uso de, energía. Pero no basta con esto. Hay que innovar y hay que ser disruptivos. Y aquí me gustaría compartiros 3 ideas de las muchísimas que hacemos. Y, de hecho, hemos tenido que quitar ideas. Hemos dicho, oye, es que no nos va a dar tiempo. Me gustaría compartiros el proyecto Silica. Y este es uno de los mejores desde el punto de vista de eficiencia energética y básicamente busca utilizar cristal de cuarzo y láser de precisión para almacenar información. La vida media del almacenamiento es muy baja, es decir, dura 5 años útiles en un disco duro
o 10 años, 10 a 20 años en un DVD. Lo que estamos haciendo a través de esta innovación es que puedas almacenar más de 1000 años. De hecho, esas dos personas que tenéis abajo a la derecha son los de la Warner, que están guardando las películas de Superman de 1978 para almacenarlas en un almacén que hay en el Ártico. Muchos de vosotros no las conocéis porque sois demasiado jóvenes, pero vamos, no os las perdáis. Este es otro muy interesante, que es el almacenamiento en ADN. Actualmente estamos ya innovando, hemos llegado a crear un almacenamiento de 1,5 GB y el objetivo es tener una densidad brutal. Es decir, estás hablando de 1 exabyte, es decir, 1 millón de terabytes en un cubo como el que tenéis a vuestra derecha. Para que os hagáis una idea, eso azul es un data center. Y el objetivo es ganar una eficiencia también energética brutal. Y eso pronto lo tendremos, en los próximos años lo tendremos a nuestra disposición. Y no me puedo dejar de mencionar este caso, porque es aplicación de IA generativa, solo que en vez de generar tokens, generas componentes de la tabla periódica. Y básicamente esto lo hicimos con Pacific Northwest, donde diseñamos 32 millones de variantes de un componente que luego se cribó con High Performance Computing, que se volvió a cribar varias veces hasta llegar a una batería que tiene un 70% menos de litio. Y es IA generativa, es combinación de IA generativa discriminativa y High Performance Computing. Pero como veis, la innovación está a nuestro servicio para hacer que la sostenibilidad sea un objetivo que todos podamos cumplir. Quiero hablar de algo muy importante también, si me funciona el clicker, que espero que sí, perfecto, y os decía al principio de la ponencia, la importancia que tiene crear el ecosistema en España. Hoy por hoy somos el 4º país de Europa en el uso de IA generativa. El 4º. Hemos multiplicado por 5 de un trimestre a otro. Pero fijaros la posición que tenemos en el número de desarrolladores disponibles en GitHub, posición número 15. Fijaros también la posición que tenemos en perfiles en LinkedIn que declaran que saben de IA. Tenemos la posición 14. Si igualáis esos dos parámetros con el de la izquierda del todo, qué gran oportunidad y de generar empleo. Me gustaría dejaros con unas palabras del ministro de Digitalización y Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, para que nos cuente también algo de esto. Hola, un saludo a todos desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La velocidad a la que avanzan las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial nos obliga a contar con las infraestructuras más adelantadas en campos muy diversos y críticos para el mundo contemporáneo. En primer lugar, tienen que contar una capacidad de procesamiento muy exigente para dar respuesta a las demandas crecientes de todos los agentes económicos y sociales que se tienen que beneficiar de las ventajas de estas tecnologías. Además, tienen que cumplir con los estándares más elevados de sostenibilidad energética y medioambiental ante el desafío al que nos enfrentamos del cambio climático. Y por último, tienen que ser seguras, en el triple sentido de responder de forma fiable, garantizar la privacidad de los datos y resistir ante las amenazas y ataques de agentes maliciosos. La nueva región cloud que anunciáis hoy busca dar respuesta a todos estos retos a la vez, proporcionando soluciones de inteligencia artificial para España y para el resto de Europa que son punteras, sostenibles y seguras. Es una gran satisfacción que Microsoft vuelva a apostar por España para el despliegue de instalaciones y servicios de última generación, contribuyendo así al posicionamiento de nuestro país en la vanguardia de la transformación digital. Una posición que se consolida cada vez más, como tenemos ocasión de comprobar en el Ministerio cada vez que acudimos a foros internacionales y hablamos con los agentes principales tecnológicos del mundo, como hemos hecho recientemente en Corea y en Estados Unidos, incluyendo la sede de Microsoft en Seattle. El paso que dais hoy es muy importante, uno más en una colaboración fructífera que tenemos que mantener y además profundizar. Creo que hemos de felicitarnos todos y seguir avanzando. Yo creo que es muy importante quedaros con estos dos datos, como menciona el ministro, es decir, esta es una oportunidad muy importante para España y nuestro compromiso, como veis ahí, son el generar esos 10,7 o 10.300 millones de euros de aportación al PIB nacional en 6 años, desde el 2024 al 2030, y más de 77.000 nuevos empleos generados gracias a esta infraestructura de inteligencia artificial, infraestructura de data center.
quiero dejaros con uno de mis vídeos favoritos, y es porque habla más bien de ciencia e innovación, y además me parece también muy cercano, porque mi abuelo era un gran admirador de Ramón y Cajal. Os dejo con ello y seguimos con la sesión. Muchas gracias. Today I'm in Barcelona, Spain at the Royal Academy of Medicine of Catalonia, in a building that has a fascinating story to tell. More than a century ago, a famous Spanish scientist, Santiago Ramón y Cajal, worked right here and changed the way the world understood how we all think. Until his work, people thought that the brain was a continuous circuit, but he had a different idea. Using the power of the microscope, he was able to identify that instead, the brain consists of a series of neurons. He identified that there are gaps, what he called synapses, between these neurons. It revolutionized medicine, and it changed forever the way we think about ourselves. Ramón y Cajal received the Nobel Prize in Medicine for his work. And a century later, scientists in Spain are once again pioneering our understanding of the brain. At the Madrid Health Service, doctors are working with a new solution from an NGO, Foundation 29. And building on the power of AI from OpenAI's GPT-4 model, they're diagnosing diseases like Parkinson's and Alzheimer's earlier on to provide patients with more effective interventions. For people across Spain, we at Microsoft are investing to build the AI data center infrastructure needed for the future. We're working with the government to advance the use of AI across the public administration. As we think about everything that AI might help us do, perhaps one of its most important contributions might lie in helping us understand ourselves, unlocking more of the secrets of the human brain. If we can do that, we just might open the door to better healthcare for everyone. Bueno, seguimos y la verdad que tenemos todavía mucho que contar en este... Si me ponéis las slides, ya vamos, me hacéis mucho más feliz. Ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a cubrir este último bloque y como os decía al principio, queríamos hablar más de seguir en ese callejero que hemos puesto con el Copilot Framework y continuar creciendo en ese callejero. Primero deciros, bueno, estamos hablando de un entorno en el cual, muchas veces me preguntan, oye, ¿esto de la IA generativa es un hype? Y la realidad es que no es un hype. Y ahí tenéis datos de McKinsey, pero luego vais a ver muchísimos más datos. De hecho, la utilización de IA generativa en el último año, como veis en la línea azul claro, se ha duplicado prácticamente. Mientras que la IA general estaba flat, se ha duplicado a nivel mundial. Y de hecho es que tenemos alrededor de unos 53.000 clientes a nivel mundial utilizando ya diversos servicios de Azure OpenAI. España no es menos, como os decía. Todos estos son los logos públicos, que tienen casos públicos en producción, que están utilizando ya IA generativa y que en el último año han aprendido mucho de cómo acelerar, de cómo industrializar y de cómo acertar en el caso de negocio. Muchos de ellos, repito siempre, casos regulados, en industrias reguladas, que para mí es lo más importante. ¿Y por qué está pasando todo esto? Y es una pregunta importante un poco para los viejunos, ¿no? ¿Recordáis cuando hablamos de la ley de Moore, como yo digo? Cuando hablamos de la ley de Moore y decíamos siempre, esto se multiplica por el 40% cada año, 1,4 por año. Ahora estamos hablando de una ley completamente diferente. Desde el 2010 estamos hablando de algo que se multiplica por 4 cada año, que es las posibilidades de cómputo. La era de Deep Learning está aquí y esto está haciendo que se acelere muchísimo las necesidades y las demandas de proceso. Hemos hablado esta mañana de infraestructura, os hemos hablado del data center, nos hemos conectado con lo que estamos haciendo. Vamos a subir un paso más arriba y vamos a hablar de modelos. Y digo modelos en plural, porque muchas veces se nos identifica con OpenAI, magnífico partner, pero la realidad es que esta es la casa de los modelos de Large Language Model, Frontier Model, Open Source Model, Open Weight Model, Small Language Model, el modelo que queráis. Es decir, estamos hablando de más de 1.800 modelos disponibles hoy por hoy en Azure AI. Es decir, este es el entorno donde vais a encontrar más diversidad y la economía
de la inteligencia artificial solo es posible porque exista esta diversidad. Y os llamo la atención de la caja de abajo a la derecha, el concepto de Model as a Service. El hecho de que seamos capaces de coger cualquier modelo que estéis desarrollando, que un país esté desarrollando, que una industria esté desarrollando y moverlo a nuestra nube de manera que garanticemos los servicios óptimos en la utilización de GPU, la mayor seguridad. Ahí tenéis ejemplo como NTT Data, que está trabajando con el gobierno de Japón precisamente para crear un Large Language Model en japonés. Esto a veces… Ahí está, fenomenal. El que hemos anunciado recientemente, que me parece muy interesante, es GPT-4o. No sé si cuántos de vosotros lo habéis visto en YouTube o habéis probado. El GPT-4 Omni, fundamentalmente el objetivo es… Todos los modelos son ya multimodal, pero la gran mayoría de los modelos pasan por intermediarios, es decir, pasan por diferentes transformers que lo que hacen es transformar la voz en texto o en prompt, el prompt en una respuesta y la respuesta en voz. Con lo cual tienes siempre una latencia de 3 segundos, 2 segundos y además pierdes la tonalidad. No eres capaz de entender cuál es el sentimiento, cuál es el ruido de fondo, si la persona se está riendo o no. Omni está entrenado en el core multimodal, en el core con vídeo, en el core con voz. Más de 50 idiomas, incluyendo todas las lenguas cooficiales españolas. Hoy por hoy, incluido en Azure AI. Y quería que vieseis un vídeo que me parece un poco friki, pero desde luego muy interesante. Lo que vais a ver aquí es que le voy a compartir la pantalla en este vídeo a Copilot. Literalmente le estoy diciendo, mira lo que estoy haciendo. Y lo que voy a hacer es empezar a jugar a Minecraft. Y quiero que veáis cuál es el diálogo que se establece entre el Copilot, entendiendo lo que está viendo, que es el prompt, y qué ocurre en esta interacción entre el jugador y el Copilot. Vamos a verlo. Hey, Copilot, how's it going? Hey. I'm doing great, and it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Oh my god, what's that? Oh no, it's a zombie! Run! You need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. If you can find a shelter or dig into the side of a hill, do it now. Just make sure it can't reach you. All right, I think I might be safe now. Cool. That was a close one. Great job finding shelter. ¿Quién se ha fijado en el eco? Acaba de entender que se ha metido en un sitio y ha cambiado el tono de voz, le ha puesto eco. Es decir, la riqueza que esto está generando es impresionante. Pensad que la hablamos ahora también de una nueva generación de modelos, los Small Language Model. De hecho, anunciamos una de las familias más óptimas, que es Phi, que se ha enriquecido progresivamente desde modelos de 3,8 billones de parámetros hasta modelos de 7 billones de parámetros con Phi Small, hasta modelos medium con 14 billones de parámetros. Estos modelos son óptimos para hacer determinadas tareas. Y, de hecho, quizá un área más que debemos recalcar más en estos modelos es el hecho que puedan correr no solo en la nube, sino también en cualquier dispositivo, en Android, en iPhone, en un PC. De hecho, anunciamos también Phi Silica, y el hecho de que el Copilot PC sea una nueva categoría y que permita correr inteligencia artificial de manera totalmente desconectada. Pensar que estamos hablando de entornos donde ya la inteligencia artificial llega al edge computing, a cualquier entorno, y te permite hacer fine-tuning, porque son modelos open source, y te permite ejecutarlos en cualquier posición, en cualquier sitio. Esto es toda una forma de democratizar aún más la inteligencia artificial. Damos un paso más en nuestro callejero y subimos a los datos. Y aquí me gustaría recalcar Fabric. Fabric es si queréis, el repositorio, yo lo llamaría de otra manera, me encanta definirlo como el OneDrive de la inteligencia artificial, es el OneLake o el Trusted Data Foundation, basado completamente en open source, o sea, basado en formatos como Parquet, Delta Lake, ahora también soportando el modelo de Snowflake actualmente. Soporta cualquier tipo de información y es capaz no solo de darte inteligencia artificial generativa, sino que los datos estén y se queden donde estaban, que puedas generar mirroring o shortcut. Dicho de otra manera, deja la información donde estaba, déjalo en otra nube si quieres, déjalo on-prem, pero vas a tener un OneLake al cual le puedes preguntar, sobre el cual puedes desarrollar aplicaciones y puedes aplicar IA generativa. ¿Para qué? Para hablar con los datos. Eso que todos estamos esperando, poder hablar con los datos, o mejor dicho, que nos hablen los datos. Muchos de vosotros os estáis enfrentando a la normativa CSRD que entra en vigor ya y que tenéis que reportar vuestras emisiones de Scope 1, 2 y 3. Esto os puedo garantizar que es un infierno.
El hecho de tener un dashboard como esto ya es un privilegio. Pero si además le puedes preguntar al dashboard, oye, dime en castellano, estaba un poco aquí ñapa yo escribiendo, ¿qué dice este reporte? Y la IA generativa que está integrado en Fabric es capaz de escribirme el informe completo y leérmelo y continúa estableciendo ese diálogo con los datos. Aquí es donde podemos llegar. Aquí esto abre unas nuevas posibilidades inmensas. Subimos un punto más y este es el paso, si queréis, más relevante desde el punto de vista de generación de productividad, que es la orquestación y las herramientas de inteligencia artificial. Actualmente tenemos el repositorio de open source más grande del mundo, más de 100 millones de desarrolladores a nivel mundial. 1,8 millones de desarrolladores ya están utilizando GitHub Copilot. Muchas de las grandes compañías de este país ya están utilizando GitHub Copilot y están viendo beneficios y mejoras de alrededor del 55% en la velocidad de desarrollo. Esto es súper importante. Pensad que una de las mayores carencias que tenemos en la digitalización y en la IAficación es la escasez de desarrolladores. Puedes formar más, pero también tienes que hacer que los desarrolladores sean más productivos y por eso estamos trabajando en esta línea. Tengo que confesaros un secreto. Yo entré en el 95, la verdad que entré 5 años después que Jean-Philippe, y entré como desarrollador. Oye, ¿quién diría esa foto sin canas ni nada? Era desarrollador de C++, por aquel entonces, ahora es C#. Y he desempolvado un poco los skills de programador y le he pedido a GitHub Copilot, en perfecto castellano, que desarrolle algo de código para mí. Vamos a verlo. Haz una aplicación que muestre en una ventana un gráfico con la cotización de bolsa de Microsoft utilizando el API de Alpha Vantage. Lo he grabado en vídeo, pues ya que eso no funcionaba. O sea que... Ahí tenéis cómo tiro código, la verdad que estoy todavía en forma. Perfectamente, impresionante. Y de hecho funciona, o sea que impresionante. Vamos, o sea, de verdad que he vuelto a nacer con esto. O sea, mi mujer me está diciendo, ¿pero qué haces todo el día metido ahí? Bueno, la verdad que estoy disfrutando muchísimo, lo tengo que confesar, ¿no? Las posibilidades de que empecemos a utilizar el lenguaje, el idioma en general como low code para poder desarrollar aplicaciones son inmensas. Obviamente tiene que haber una sección de pro code, pero esto ofrece unas posibilidades muy grandes. Subo al stack y llegamos arriba. Y llegamos a la parte más importante, que es o bien desarrollas tus propios copilot, si quieres tener una aplicación industrial, y tenemos múltiples casos, hemos visto el caso de Sermas, tenemos múltiples aplicaciones, Ferrovial, por ejemplo, desarrolla un copilot también, tenemos múltiples usos industriales, o bien utilizas copilot, es decir, las posibilidades que te damos como SaaS en cada una de nuestras herramientas. Me tiraría aquí bastante tiempo enumerando todos los copilot que estamos generando para las diferentes aplicaciones, desde Dynamics 365, Contact Center, hay un montón de usos que podríamos ver, ¿no? Y vais a ver a lo largo de las sesiones. Este es el año en el cual estamos sacando el lápiz para hacer números. Y tenemos muchos datos ya, muchas de las compañías están trabajando en ello, pero para mí lo más importante es el gráfico que estáis viendo ahí moviéndose, que es el Copilot Dashboard. Es decir, que tú puedas medir con tu telemetría, con tus casos, con tus usuarios, con tus reuniones de team, con tus documentos, cuánto estás ahorrando. No hay mejor dato que el tuyo, hecho con tus números. Y ahí es donde queremos que lo midáis constantemente, lo monitorizáis, porque esto es un proceso de aprendizaje. Esto es una curva de aprendizaje, de hecho. Pero hay algunos datos, como el que dice IDC, dice, por cada euro que inviertas en IA, puedes sacar un rendimiento de 3,5. El PROI, que es el Projected ROI, y este es un informe de Forrester que salió hace unas semanas, donde analizaba múltiples compañías a nivel mundial de diferente tamaño, va del 240 al 457. Yo insisto mucho, te lo puedes creer o no, usa tus datos, porque los datos salen. Y por último, el que más me gusta es el Return on Employee. ¿Qué pasa con el empleado? Oye, y esto no lo hacemos para tenerle más contento y que sea más productivo y que venda más y que sea más feliz, ¿no? Hablan de que el ROE, o el Return on Employee, está mejorando en el onboarding de nuevos empleados un 30%. Esto es muy importante. Es decir, el onboarding para muchos de nosotros fue frustrante en su momento. Yo tengo mucha gente que entra en la compañía y te dice, joder, esto es una frustración, no me entero de nada. El hecho de tener un copiloto que te ayude es absolutamente clave. Me gustaría compartir un dato interno que hemos anunciado recientemente. Este es el servicio de soporte y atención al cliente de Microsoft. Estamos hablando de 1.000 millones de clientes, 92 contact center, son palabras mayores, 120 países, 50 idiomas. Y hemos llegado a modernizar los canales de venta. Me encanta el enrutamiento de casos que estamos haciendo a través de Copilot o la automatización, donde el
agente que está atendiendo un caso, literalmente le estamos quitando todas las tareas que sean no de valor, que no sean estar escuchando al cliente. Hemos mejorado un 31% de resolución de incidentes, el tiempo de mejora, y un 12% de incremento en el número de casos atendidos. Entre nosotros ha sido 450 millones de dólares de ahorro en un año. Es un proyecto de implantación rápida que tiene un impacto directo en toda la organización y es uno de los mejores aprendizajes. De hecho, estamos poniendo a disposición de nuestros clientes el aprendizaje que hemos tenido internamente. Hablando de aprendizajes, quiero dar la bienvenida a Dimitris, que es el CEO de Ferrovial, del cual hemos aprendido juntos un montón. Dimitris, vamos a tomar asiento y me gustaría que nos contases un poco la experiencia que estáis teniendo con la adopción de IA en Ferrovial, cómo lo estáis planteando, en particular Copilot, ¿no? ¿Cómo te lo estás planteando? ¿Cuáles son los aprendizajes? Pues hemos vivido en 18 meses, yo creo que 100 vidas, ¿no? La verdad que desde el comienzo de... Vidas perro, ¿no? Vidas perro, efectivamente, sí, sí. Vivimos el lanzamiento de GPT-4, como todos, con expectación. La sensación de que era un tsunami al que teníamos que subirnos, yo creo que fue colectiva, aunque somos una compañía muy vinculada a lo físico, para ser competitivos desde el comienzo, ¿no? El uso de la tecnología y la adopción a escala es necesaria y de manera progresiva participamos en el piloto con 300 empleados. Nos tomamos muy en serio el seguimiento de esos 300 empleados. No es aprender a usar un software. Y gracias por el feedback que nos disteis. Pensábamos que era importante porque al final es un modelo relacional en el que cada empleado empieza a buscar su propio itinerario, crear elementos comunes en los que visualizar si era posible un escalado fue clave y el compromiso ahora lo hemos visto claro desde el principio, ¿no? El empleado ha aumentado, la compañía aumentada y aprovechar cualquier proyecto para enfocarlo como AI First ya es parte de nuestra espina dorsal y estamos comprobando cómo a nivel de competitividad o a nivel de productividad genera un efecto de caja de resonancia, ¿no? Cuando los equipos se orquestan a través de un modelo en el que se acompañan con Copilot o con diferentes casos de uso, vemos que de manera colectiva son más capaces de llegar a tiempo, de subir el estándar, de perseguir esa excelencia, o sea que muy contentos. ¿Qué viene después? O sea, ¿qué tenéis en el cuadro, digamos, en el roadmap? Bueno, es importante, ¿no? Escalar y garantizar que la implantación llega a resolver problemas transversales. No estamos ahora con pruebas de concepto puntuales, sino realmente transformando los procesos y las operaciones transversales de manera global en todas las regiones y áreas de la compañía. Estamos muy atentos a la capacidad de orquestar procesos utilizando los agentes, conectarnos con un ecosistema cada vez abierto, en ese stack que comentabas, en ese callejero, ¿no? Ubicarnos muy bien y saber que el ecosistema de startups cada vez más puede ofrecernos piezas que son muy importantes, es algo que estamos rastreando en todas las verticales, desde el diseño de nuevos materiales hasta la capacidad de reducir riesgos, incluso en la construcción de data center, es algo que estamos intentando inocular en todas las áreas de la compañía, con la convicción de que no son casos aislados, sino la orquestación de grandes procesos transversales que van a cambiar la forma de la compañía abordar proyectos o mantener la competitividad. Luego es un placer trabajar con vosotros a nivel de innovación, porque también nos ayudáis en la construcción de data centers y también innovamos juntos en proyectos como IVIA, ¿no? Bueno, es un orgullo, la verdad, que estar viviendo como compañía un momento como el que comentabas, ¿no? Estamos viendo como 72 años de historia, en nuestro caso, muy vinculado a lo físico y hoy muy vinculado a lo digital, tienen en una nueva categoría de infraestructura, ¿no? Los data centers y todo ese ecosistema digital, la capacidad que pongamos pues, todo lo mejor de nuestra experiencia, ¿no? Desde la eficiencia energética, desde la simulación, desde el diseño generativo, en la propia capacidad de optimizar lo físico, ¿no? Y la verdad que ese cambio de paradigma que comentabas lo estamos viviendo con una sensación de oportunidad y un orgullo, porque al final pues, somos una compañía de desarrollo de infraestructuras sostenibles que dan servicio a la sociedad. Hoy la sociedad demanda acceso a los datos y a la AI. Ser parte de ese ecosistema, la verdad que es una oportunidad y un orgullo. Dimitris, un placer tenerte aquí como con siempre. nosotros y muchísimas gracias. Encantado. Un placer, gracias. Es interesante, hablábamos hace un rato de que uno de los productos que desarrollamos conjuntamente con Ferrovial fue IVIA, donde lo que hace es crear una autovía digital inteligente. La I-66 actualmente está corriendo en Azure.
y es capaz de avisar si ha habido una colisión a los vehículos mandando señales. Es decir, la visión que está teniendo Ferrovial desde el punto de vista de innovación, de convertirse en una compañía digital, es impresionante. Bueno, vamos a continuar en ese callejero que tenemos y vamos a empezar a hablar de cómo hacer que personalicemos Copilot, es decir, que lleguemos más allá. Es decir, Copilot habla con nuestra herramienta de productividad, con nuestra información, con lo que llamamos el Microsoft Graph. Eres capaz de preguntarle, oye, ¿qué ha pasado en esta reunión? Dame un resumen de este documento, encuéntrame estos documentos. Pero ¿qué pasa cuando quiero hablar con la información de negocio? Cuando quiero darle más skills, quiero saber si a lo mejor los presupuestos que tengo son suficientes o no. Eso es lo que llamamos extensibilidad, es decir, la posibilidad de que Copilot tenga más cosas que hacer. Y lo que hemos creado es un marco abierto de extensibilidad que te permita precisamente desarrollar conectores. Es decir, que puedas decirle a Copilot, oye, ¿por qué no me reservas un viaje? Oye, ¿por qué no haces esta transacción de seguro para mí? Oye, ¿por qué no me das información sobre qué tengo disponible dentro de las alternativas de recursos humanos porque me voy a dar de baja por paternidad? Todo ese tipo de skills adicionales es lo que podemos conseguir a través de conectores. Y, de hecho, lo que hemos creado es un ecosistema de conectores. Es decir, compañías no necesariamente digitales como Moody's o como London Stock Exchange o como Amadeus están actualmente o han creado conectores para que, por ejemplo, Amadeus te dé la posibilidad de reservar viajes y decir, oye, tengo un viaje, una reunión en París, por favor, y directamente entra a su aplicación Citrix dentro de Copilot y eres capaz de desarrollar una transacción. Uno de los partners donde hemos tenido esa actividad frenética y con el que trabajamos desde hace mucho tiempo es Telefónica. Y me daría, inmenso placer dar la bienvenida a Chema Alonso, CDO de Telefónica, viejo amigo, muy joven también. Sí, muy joven. Estoy ya más viejo amigo. Cuéntanos qué es Open Gateway, qué es lo que estamos haciendo juntos. Venga. Bueno, buenos días, hackers. Mi misión aquí es conseguir que vengáis a la sesión de esta tarde de los ISVs, porque lógicamente no vengo a contaros solamente qué es, sino lo que vengo es a enseñaros cómo lo hemos construido y lo que hacemos. Y quería contar la historia y como Alberto ha puesto su foto, pues yo he venido aquí, no voy a ser menos, así que me he traído mi foto de cuando tenía 13 años, eso soy yo, como veis, cuando alguien me pregunta, ¿tú llevas siempre el pelo largo? Pues sí, ¿vale? Y en aquel entonces yo es cuando empecé informática y empecé a programar por culpa de eso que veis ahí a la derecha, que era una película que molaba que te cagas. El que no haya visto Tron, por favor, que abandone la sala sin hacer ruido, ¿vale? Donde los protagonistas son programas y los dioses son los programadores. Así que, como os podéis imaginar, yo quería ser programador y me puse a programar en BASIC, que era lo que a mí me molaba. Cuando llegué a la universidad, me pasé toda mi vida, toda mi adolescencia estudiando programación, todos los lenguajes de programación que había, e incluso las bases de datos, pero cuando llegué a la universidad, la única asignatura que no hice fue seguridad informática y ciberseguridad y tal, porque no me interesaba para nada en aquel entonces, yo quería crear cosas y me hice todas las asignaturas de bases de datos, todas las asignaturas de algorítmica, etcétera. Esto que tenéis aquí pues, son estructuras de bases de datos que utilizábamos pues, para hacer diferentes algoritmos y algoritmos cada vez más complejos, así que yo me especialicé en los que eran para entonces los más divertidos para mí, que exigían más de programar y más de bases de datos, que eran los algoritmos geométricos, ¿vale? De hecho, mi proyecto de fin de carrera era calcular el par de puntos más próximo en una nube de puntos utilizando un algoritmo de n log n basado en una recta de barrido. ¿Lo habéis entendido? Que básicamente significa a quién tenemos que poner juntos en el first date, ¿vale? ¿Quiénes son las dos personas que tienen el vector más dado? Cuando yo salí de toda esta época de la universidad, que no iba a imaginarme yo que iba a acabar en el mundo de la seguridad gracias a un fallo de las bases de datos, que era el SQL Injection, acabé pues donde tenía que acabar. Programación, datos, geometría, pues era normal que cuando saliera acabara programando y jugando con GIS. Los sistemas de información geográfica estaban naciendo en aquel tiempo y yo acabé entrando en una startup que estaba en Majadahonda, se llamaba Bit2Rorat, donde mi objetivo era programar estos algoritmos geométricos para poder hacer consultas sobre mapas, lo que es hoy en día el idealista, ¿no? Tú haces así el mapa
y ya está. Y teníamos que enriquecer los mapas, las aplicaciones, con información dimensional de datos. Esto, cuando yo tengo la suerte de entrar en Telefónica y en el año 2016 convertirme en el Chief Data Officer, es una de las piezas fundamentales para nosotros, porque somos una infraestructura que está sobre el terreno. Tenemos datos de todos los dispositivos, tenemos datos de cómo se mueven los tráficos, datos de cobertura, datos de densidad poblacional, etc. Así que cuando hemos empezado a transformar la industria con lo que os voy a contar esta tarde, que es Open Gateway, que no es nada más que permitir que los desarrolladores puedan acceder a todas las capacidades de nuestra industria, de las empresas de telecomunicaciones, sin complicarse con nuestra complejidad, sin tener que hacer un desarrollo para Telefónica, otro desarrollo para otra empresa de telecomunicaciones que es peor que Telefónica y otro para otra empresa de telecomunicaciones que es peor de Telefónica, pudieran acceder a todos estos datos. Así que esta tarde vamos a hacer voy a explicaros estos dos casos, que son utilizar las APIs de Device Location, de densidad poblacional, densidad de cobertura, todas ellas utilizando algoritmos de Machine Learning predictivos para que puedas planificar un dron por delante y lo vais a poder ver en la sala. Pero, lógicamente, queremos estar donde están los desarrolladores, así que el proyecto Open Gateway, de nacimiento, nace estandarizado, no es algo que hace Telefónica, no es algo que hace otra empresa de telecomunicaciones, no tan buena como Telefónica, es un proyecto de la industria organizado por la GSMA, donde todas las APIs están estandarizadas y para el desarrollador es totalmente transparente en qué telco o en qué empresa de telecomunicaciones está conectado un determinado device en ese momento. Y lo vamos a hacer con las APIs que tienen que ver con los sistemas de información geográfica. Así que vamos a utilizar Device Location y densidad poblacional. Esto es un conector que hemos hecho para Copilot para poder acceder a estas APIs. En este caso, todas las APIs que tienen que ver con la industria de los drones, que para nosotros es muy relevante. Tened en cuenta que vamos a tener que crear nuevas infraestructuras de antenas de telecomunicaciones apuntando al cielo. Vamos a crear dentro del U-Space, que estos son nuestros proyectos de innovación, autopistas que cruzan las ciudades y que conectan los centros de datos con los centros importantes. De hecho, este año vamos a mover materiales entre hospitales para demostrar la potencia del uso de estas tecnologías. Y cuando haces un plan de vuelo en un dron que va a volar más allá de tu línea de visión, pues la cobertura, en este caso la densidad poblacional, etcétera, son muy relevantes a la hora de crear tu formulario. Y como vamos a ver esta tarde, todo este modelo de utilizar un conector de Copilot para utilizar todas estas funciones que está dando la industria de telecomunicaciones, además lo puedes enriquecer en una estructura y modelo de agentes, que es lo que vamos a ver esta tarde. Así que, si queréis, sesión de ISVs esta tarde. Menos de 6 minutos. Clava. Eres un máquina. Un placer, Chema. Y una pasada, la verdad, que es lo que estamos haciendo juntos. Buenísimo. Bueno, seguimos en nuestro callejero y llegamos a la parte más importante de todas, que es la IA responsable y segura. Y aquí quería pararme un poco para que veáis qué es lo que estamos haciendo a nivel de innovación para aseguraros que estáis utilizando los algoritmos y los modelos de manera segura, da igual cuáles sean, ¿no? Lo primero, esto es probablemente el área más compleja. No me gustaría ser un CISO, y lo siento por los CISOs de la sala. O sea, estamos hablando de un crecimiento en el número de ataques de contraseñas al mes que ha pasado de unos 3.000 millones a unos 30.000. Todos somos atacados, incluso nosotros hemos sido atacados, somos la compañía más atacada. Lo relevante es los aprendizajes y la transparencia que estamos teniendo. De hecho, si esto fuese una potencia mundial, sería la tercera. Es decir, como veis ahí, estamos hablando del cibercrimen como una potencia de alrededor de 8 billones, con el problema que tiene un crecimiento de doble dígito. Y de hecho estamos hablando de que cada vez estamos rastreando más actores-nación, principalmente Rusia, Corea del Norte, China, que están atacando sistemáticamente, creando nuevos modelos más sofisticados, y la inteligencia artificial obviamente abre nuevas puertas. Para nosotros es muy importante el anuncio que hicimos hace escasamente unos meses, que es la Secure Future Initiative. Esta iniciativa es un compromiso ante la industria y es un compromiso que literalmente le está dando la vuelta a toda la compañía de dentro hacia afuera. 3 pilares fundamentales. Seguridad por diseño, quiere decir que vamos a sacrificar innovación por seguridad. Vamos a invertir 20 billones de dólares en innovación con más de 10.000 personas, pero en muchos casos en el roadmap de productos siempre va a prevalecer la seguridad de los diseños, la seguridad de los productos.
El segundo es la seguridad por defecto, es decir, las opciones que tengáis, que utilicéis siempre por defecto van a ser las más seguras, no necesariamente las más locuaces. Muchas veces me dicen amigos, oye, estoy probando otros algoritmos, son muy locuaces, pero pruebo Copilot y es un poco más eso. Digo, lo tiene que ser. De hecho, si quieres abrirlo, ábrelo más, pero por defecto vamos a hacer que sea más seguro, que sea bastante más centrado. Y luego, por último, muy importante, operaciones seguras, de extremo a extremo. Y, de hecho, la transparencia, de nuevo, para nosotros, tanto en la monitorización como la respuesta a nuestros clientes, es fundamental. Quiero que entendáis esto, aunque sea un poco técnico, pero es importante para que os deis cuenta qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de ejecución de los modelos. O sea, normalmente, cuando creas un prompt, que tenéis arriba a la izquierda, lo que haces, lo primero es utilizar datos, utilizar RAG, utilizar fine-tuning, pero utilizar datos que tienen que estar gobernados. Lo primero que hemos hecho es incorporar PureView para que tengas una visión completa de todos los datos que estás utilizando. PureView se integra con Fabric, ese OneLake que explicaba antes. De hecho, PureView incorpora plantillas del AI Act para que estés seguro que en el momento en que la legislación progrese ya estás listo para gobernar tus datos, porque es clave para la inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa con los modelos? Los modelos se tienen que ejecutar en un entorno seguro. Alice hablaba antes de Content Safety. Este es el entorno que te permite saber si un determinado modelo, y luego lo vamos a ver, vamos a hacer un zoom, es seguro o no, y cómo estresarlo, cómo crear redes adversarias, cómo crear un red teaming contra el modelo para entender si va a tener sesgo, si se va a comportar o no de manera adecuada, si puede tener un riesgo de jailbreak, si puede tener un riesgo de prompt injection, para estar seguro de que lo que ponéis en producción sea seguro. Y no solo eso, sino hemos llegado a un acuerdo con Hidden Layer, que es un partner especializado en scanning de modelos. De manera que si tú mañana te traes un modelo open source, Hidden Layer te va a ayudar a controlar que ese modelo, antes de subirlo a Azure AI, sea seguro. Y constantemente en la ejecución del modelo puedas saber si tiene algún riesgo de inyección de código o de malware. Y todo esto en la ejecución con Microsoft Defender. De manera que sepas todo el rato qué está ocurriendo en la ejecución de la inteligencia artificial. Quiero que veáis que esto es la inteligencia artificial blindada. Por eso estamos dispuestos a asumir el Customer Copyright Commitment, que es indemnizar ilimitadamente a nuestros clientes si tienen un problema de copyright. Por eso estamos dispuestos a acompañar a nuestros clientes en entornos de misión crítica. Muchos son de gobierno, muchos son de sanidad, muchos son de entornos financieros. De hecho, para que veáis un caso, este es un ejemplo donde estoy utilizando Content Safety y directamente le digo, oye, quiero hacer un riesgo, un análisis de riesgo y de safety, de protección de este algoritmo y, por lo tanto, lo que hago es crearle un número de datos sintéticos. Le digo, quiero que me crees 1000 ataques y quiero que midas estos 4 escenarios y automáticamente él me da la información y me dice, mira, tienes un 4% de exposición aquí, aquí y aquí, míralo. Es decir, puede ser válido para tus estándares, pero si no lo es, obsérvalo. Y hemos lanzado más de 30 herramientas en los últimos meses de Content Safety para aseguraros que podéis traer cualquier modelo open source a Azure AI, podéis ejecutar también nuestros modelos de manera totalmente segura. ¿Qué mejor prueba que tener un partner como Garrigues a través de la compañía EAD Trust, que forma parte del accionariado de Garrigues y de la Fundación 29, donde lo que han creado es crear un modelo de consentimiento con validez jurídica. Es decir, dicho de otra manera, basándose en Azure, Garrigues es capaz de proporcionar servicios en los cuales, por ejemplo, si tienes que firmar un documento de salud, digamos, o de hacer un determinado trámite sanitario, te forme de manera con IA generativa sobre qué estás aceptando en cada momento, te dé la información, te cree los vídeos, te acompañe en la aceptación y al final de todo esto que seas capaz de tener un resultado que tiene una validez jurídica. Estamos diciendo que Azure es la nube en la cual Garrigues está apostando para que sea una nube donde puedas poner todos tus documentos en un entorno de legal tech, en un entorno de validez jurídica. Muy importante y un ejemplo de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de que sea la nube de confianza. Voy a dar un paso atrás. O sea, si queréis, hemos hecho un camino, un recorrido por este callejero, yendo por cada una de las calles, plazas, hablando de ciberseguridad, hablando de infraestructura hacia arriba, pero vamos a hablar un poco más de qué demonios está pasando, ¿no? Hemos hecho una encuesta hace poco, en mayo del 2024, a 31.000 compañías a nivel mundial,
donde lo que hemos hecho es preguntarles cómo estaban utilizando la IA generativa, cómo estaban utilizando Copilot. Lo primero que nos llamó la atención fue eso. El 75% de las personas ya está utilizando IA en el trabajo. Y dicen, no, eso no puede ser, es imposible. El problema es que no lo dicen. Lo usan, pero no lo dicen. Y de hecho puedes decir, bueno, claro, la gente joven lo está usando. Mentira, no es la gente joven. Da igual la generación en la que estés. Seas un millennial como yo, o seas un baby boomer como vosotros, siempre estás en niveles muy altos. O sea, fijaros que no depende para nada de la edad. Cualquiera está utilizando la IA generativa sin decirlo en las empresas. Es imparable. La gente lo usa, no lo dice porque no le han habilitado los mecanismos para poderlo usar. O porque piensan, no sé si se va a aceptar culturalmente que lo use. O no sé si van a pensar, oye, pues este tío pues a lo mejor no hace falta que trabaje tanto, ¿no? Porque se lo hace todo el algoritmo. En fin, hay todo tipo de miedos en ese sentido. Creo que el reto al cual nos enfrentamos a nivel humanidad va más allá de la tecnología. Es un reto cultural. Es un reto en el cual tenemos que pensar en esos 3 ejes. Y siempre digo, cuidado con lo que te da Copilot, cuidado con lo que pides a Copilot, perdón, porque lo mismo te lo da. Lo mismo te quita todas las tareas mecánicas y rutinarias y, por lo tanto, te queda más espacio para la creatividad. ¿Y qué vas a hacer con ese espacio? No estamos neurológicamente preparados para ser tan creativos. No sabemos delegar. O sea, muchas veces dices, no, yo estoy cómodo en las llamadas, en Teams, aquí, escuchando y luego escribiendo el resumen. No, la verdad es que no, me veo bien aquí. O no sabemos redefinir la cultura para decir, oye, ¿por qué no lo probamos? ¿Por qué no aprendemos? Fijaros el caso de Ferrovial, donde dicen, lo hemos abierto, hemos dicho que todo el mundo lo use. Vamos a crear un entorno de aprendizaje. Y realmente vamos a recorrer cada uno de esos ejes brevemente para entender qué sentido tiene. El primero es el de la creatividad. Gracias. Fijaros en estas 2 fotos. Esta es la historia de 2 hermanos, 2 chalados, que un día se especializaron en vender bicicletas y en el equilibrio, empezaron a observar el vuelo de los pájaros e inventaron la aviación. 2 cosas completamente inconexas, no tienen nada que ver una con la otra. La creatividad muchas veces es casualidad. La creatividad es conectar cosas que no tienen nada que ver entre sí. De hecho, hay un test que es el Alternative Use Test, que lo podríamos hacer si tuviésemos tiempo, pero os diría, os doy 10 segundos para pensar casos alternativos de un cepillo de dientes. 10 segundos. El ser humano va a ser capaz de encontrar un promedio de 10. GPT es capaz de encontrar 122 en el mismo periodo. Probablemente muchos de ellos sean casos muy estúpidos, que no tienen nada que ver, que no tienen ningún sentido. Pero estamos viendo cada vez más cómo la IA generativa permite fomentar la creatividad. Acordaros del caso que he expuesto esta mañana de Pacific Northwest, donde fundamentalmente conseguimos reducir el litio en un 70% porque creamos 32 millones de casualidades. Esa creatividad, el hacer que Copilot juegue contigo, que la IA generativa participe contigo en el brainstorming, es una de las cualidades que tenemos que desarrollar. El segundo es saber delegar. O sea, el segundo es que penséis, oye, hay tareas que no tiene sentido delegar. La IA generativa no vale para todo. O sea, el trato humano es único. Es decir, el trato médico-paciente, el trato profesor-estudiante, el trato de banca privada con su cliente, tiene que ser humano, tiene que haber células hablando entre sí. No tiene sentido. Sin embargo, otras muchas tienen sentido delegarlo. O incluso automatizar. Hoy por hoy, tareas como trading se hace automáticamente. Mantenimiento preventivo. Hoy por hoy, tareas como, por ejemplo, hacer un resumen de una reunión se hace automáticamente. No tiene sentido que perdamos el tiempo en ello. Y las más importantes, y bienvenidos al mundo de lo gris, las tareas Centauro. O sea, las tareas en las cuales no las hago solo, pero uso a alguien que me acompaña. Y uso a alguien que le digo, oye, ¿qué te parece esto? ¿Y qué opinas de esto otro? ¿Y cómo harías esto? Y ese límite va a ser gris constantemente. O sea, muchas veces me dicen, oye, pero esto ¿cómo lo consigues? Digo, pues no lo sé. Probando. Fundamentalmente probando. O sea, bienvenido a un mundo en el cual vamos a tener un límite gris constantemente. Esta es la peor IA que vais a probar hoy. Mañana será mejor, pasado aún mejor. Y esa línea es gris. Y esa línea cada vez va a hacer que deleguéis más y que tengáis que encontrar vuestro espacio. Y que tengamos todos que encontrar nuestro espacio. Hace 10 años, recuerdo que Satya recomendó este libro y a mí me apasionó, porque es un libro que habla fundamentalmente del growth mindset o de la mentalidad de crecimiento. O sea, cómo eres capaz de pensar donde dices, joder, pues ¿sabes qué? A mí me encanta aprender de los errores. Soy un fan de los errores. Cómo eres capaz de aceptar el feedback. Cómo eres capaz de decir,
jo, experimenta, prueba a ver. Sí, bueno, vamos a aprender, ¿no? O simplemente una mentalidad donde dices, yo lo sé todo. Si esto no funciona, no me interesa. El límite es muy especial. De hecho, esto está demostrado psicológicamente, desde el punto de vista de neurociencia, que la actitud es fundamental. Crear esta actitud de cultura en las compañías tarda un montón. Es decir, no es simple, no estoy diciendo algo trivial, pero es muy importante que en el entorno de inteligencia artificial favorezcamos esta cultura, que seamos capaces de enriquecernos unos a otros. Yo siempre digo, es el momento de volver a ser un niño, es el momento de volver a jugar, ¿no? Dejadme que termine con algo que me pareció interesante. El otro día decía, joder, pues no sé cómo terminar este evento. Digo, la verdad que pongo una cita de Gutenberg. Estuve buscando y la verdad que Gutenberg en cuanto a citas era bastante pobre, ¿no? Entonces digo, bueno, como soy un friki, le voy a preguntar a Copilot. Pero le voy a preguntar algo muy especial. Le vamos a decir, vamos a jugar un juego. Eres Gutenberg y has viajado en el tiempo y estás en el 2024. Aprendiendo de los errores que se cometieron cuando inventaste la imprenta y la adopción posterior, ¿qué 4 cosas harías diferente para que la IA generativa tenga un impacto positivo mucho mayor y más rápido en la civilización? Va a tener razón mi mujer, que tengo una mente retorcida. Digo, yo me quedé así, digo, ¿qué va a decir este, no? Fijaros lo que dijo. Un juego interesante, dice. Y haría esas 4 cosas. Estándares y ética, educación y alfabetización digital, acceso universal, aplicaciones beneficiosas, e incluso me dice que esto es Gutenberg 2.0. Dice, como un pequeño guiño a la historia, Gutenberg se enfrentó a muchos desafíos. Fijaros la correlación que ha establecido entre las 2 cosas. Voy a cerrar con esto. Esto es lo que nos dice Gutenberg 2.0. Estándares y ética, y hemos hablado de ello en diferentes sesiones. Hemos hablado de educación y formación digital, de la enorme oportunidad que tenemos en la generación de empleo y en formación y skilling, y lo vais a ver en las sesiones. De acceso universal, de la posibilidad de democratizar, de tener múltiples modelos, de que esto sea una casa de modelos que puedas utilizar de open source, etc. Y lo último, Jean-Philippe ha hablado del impacto positivo que tiene que tener la inteligencia artificial. Nada más, espero que aprovechéis el resto del evento. Os invito a que vayáis a las sesiones, que son densas y con muchísimo contenido. Estoy seguro que vais a aprender un montón, porque le hemos puesto un montón de cariño. Y dar las gracias a todos los partners que nos han acompañado en este evento. Muchas gracias.